Bien, seguimos con más del segundo tema, el presupuesto universitario. En este caso tenemos un representante de la Universidad Central de Venezuela, el vicerrector administrativo Bernardo Méndez. Y bueno, les damos una pregunta al aire sobre, bueno, la central y sus estudiantes siempre han tenido la bandera de la protesta en este tema del presupuesto, por considerarlo en algunos casos insuficiente en distintas áreas, en transporte, el comedor. Ustedes como autoridades de la central, ¿qué le dicen a los universitarios cuando de repente se les niega, mira, no hay dinero para arreglar, para, no sé, desarrollar proyectos de investigación, para arreglar ciertas cosas que falten dentro de la central? O sea, fíjate, en la actualidad, si nosotros hemos logrado algo, es que el tema presupuesto, igual que otras cosas, se discuta abiertamente con todos los que son los miembros de la comunidad universitaria, y particularmente con los estudiantes, con las federaciones de centros, con los centros de estudiantes. Hemos hecho reuniones año a año donde nosotros les explicamos cuál es la asignación presupuestaria, en qué va a ser utilizada. Es decir, que lo que se llama esa Contraloría Social efectivamente se haga, pero se haga de la manera que tiene que hacerse. Es decir, manejando cifras, involucrándose en lo que son las actividades, etc. Las deficiencias son enormes. O sea, si vemos que los gastos de funcionamiento son 257 millones sobre un presupuesto de 3.124 millones, entonces estamos hablando de alrededor del 8% para gastos de funcionamiento. De esos gastos de funcionamiento tiene que salir todo lo que tiene que ver con mantenimiento, infraestructura, transporte, etc. Y después hay una parte de providencias estudiantiles que implica lo que son las becas, lo que implica que lo que es comedor y lo que OBES, Servicio de Bienestar Estudiantil. ¿Qué es el beneficio de los estudiantes? De los estudiantes, básicamente, ¿no? En cuanto a las becas, bueno, se produjo un incremento en el monto de las becas a partir de este año, y el año que viene está contemplado en el presupuesto que las becas son de 1.500 bolívares, la beca trabajo 1.800 y la preparaduría 2.250, y eso está contemplado en el presupuesto. Pero después, en lo que es el servicio, por ejemplo, del comedor, lamentablemente, por el incremento de los costos en lo que son los insumos y el mantenimiento, siempre se requieren mayor cantidad de la que presupuestariamente se logra obtener en la asignación. Factores dentro de la misma universidad hablan también del ingreso propio. Sí. Siempre denuncian eso. Sí. ¿Qué pasa con el ingreso propio? Que la rectora se lo queda o se lo queda el séquito de rectores que están a cargo de la dirección operativa y técnica de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuál es la realidad? Sí, sobre esto se ha hecho mucha laraca y un mito, porque efectivamente los ingresos, la universidad puede generar ingresos propios. Eso no es la función propia, pero los puede generar, y los puede generar si pudiera desarrollar a plenitud lo que es la administración de sus espacios. Tanto la parte de lo que son los estadios, lo que es la parte del aula magna, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cifras que estamos manejando, hay que tener en presente que la generación de ingresos propios no alcanza para cubrir la totalidad de lo que es el requerimiento. Sin embargo, haremos todos los esfuerzos posibles, no solamente para generarlos, sino para administrarlos en forma transparente, que la comunidad esté consciente y que efectivamente se orienten hacia las áreas de mayor requerimiento. Ahora, vicerrector, la realidad es que ustedes tienen entonces asignados para el 2015 3.000 millones de bolívares para resolver, bueno, una cantidad de cosas dentro de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué le van a dar prioridad en este momento o para el 2015, por supuesto? O sea, fíjate, digamos, nosotros recibimos esa cuota el viernes, se nos pidió que hiciéramos la reformulación del anteproyecto para entregarlo el sábado. Los equipos nuestros, así como el del resto de las universidades, están trabajando hasta hoy. Anoche estuvieron toda la noche trabajando, y eso una vez que se va entrando en el sistema se va cargando. Eso se discutirá en el Consejo Universitario, y digamos que ya viene etiquetado, o sea, es decir, para pago de personal hay tanto, para gastos de funcionamiento tanto, providencias estudiantiles tanto. En esos gastos de funcionamiento nosotros los tenemos disgregados por lo que son dosavos, es decir, lo que van a cada facultad y dependencia mes a mes, que es para el funcionamiento diario de cada institución. Entonces, no tenemos muchas opciones de elegir hacia dónde vamos a orientar los recursos. O sea, los recursos
son lo mínimo posible para efectivamente decir las actividades se van a desarrollar y no tenemos que cerrar las puertas. O sea, las autoridades universitarias hemos hecho algunas veces criticados por mucha gente lo imposible por mantener las puertas abiertas y funcionando la universidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Es la situación de la Universidad Central de Sí. Venezuela. ¿Qué ha recibido esos colegas de las otras universidades Sí. autónomas? ¿La situación es similar o en algunos casos, de Carabobo digamos, teníamos hay mayor recursos para una mejor operatividad, para meterse en el tema de los proyectos que estuve revisando acá la lista que usted tiene? Y hay proyectos de vivienda, hay proyectos de salud, hay proyectos para la Seguridad transformación social, también, o mejorar el sistema penal venezolano, que mucha cola y muchas denuncias ha traído. ¿Cuál es esa visión que usted tiene ya en lo global? Sí, fíjense, nosotros, los vicerrectores administrativos, tenemos un núcleo de vicerrectores administrativos donde cada uno comparte con su par lo que es la realidad de cada universidad. Y obviamente cuando sucede esto que nos dicen el viernes se asigna la cuota y tienen que hacer la reformulación para entregarla el sábado, surgen lo que son las redes sociales, empezamos a hablar, comunicaciones, etcétera, y la situación de todas las universidades con las cuales he tenido comunicación, es decir, Carabobo, Zulia, ULA, Guayana, UDO, es más o menos la misma, quizás hasta en peor situación que la Universidad Central de Venezuela. O sea, he recibido correos donde no pueden ni siquiera cubrir los 12 meses de sueldo, pero yo los invitaría a que, o les propondría que invitaran a alguna otra autoridad de esas universidades para oír de boca propia cuál es la realidad. Podemos hablar o analizar el tema también de la matrícula, porque ahora nosotros podemos invitarlo también a usted a que compare la realidad que por lo menos tienen las universidades autónomas con la Universidad Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, o con la UNEFA, que son por parte del Estado, que el Estado siempre saca la bandera de que tienen la mayor matrícula universitaria y una calidad que muchos han cuestionado y otros han alabado. Sí. En comparación con estas universidades que tienen autobuses muy nuevos, inclusive de esta nueva ola de autobuses Yutong, parte del convenio China-Venezuela, se les ha dotado, tienen un comedor, por supuesto, que es mucho más óptimo y de mayor calidad que tienen las universidades autónomas. Entonces, ahí, ¿cómo se pudiera analizar o darle valor a estas dos realidades? Sí, fíjense, el aspecto de lo que es costo, estudiante, matrícula, presupuesto, no es fácil de analizar, porque no es nada más una cuestión de hacer cuentas y dividir presupuesto entre el número de estudiantes. O sea, la Universidad Central tiene de pregrado alrededor entre 45 y 50 mil estudiantes, y en posgrado alrededor de 15 mil. Pero de lo que es la población de personal de la universidad, más del 62% es personal jubilado. Personal que se ha jubilado, que sigue recibiendo su pensión. Es decir, contamos con una planta que está activa solamente el 48% del personal. Entonces, a la hora de sacar cifras, también las carreras no son las mismas, o sea, las licenciaturas no son las mismas en una universidad y en otra. O sea, no tiene igual costo los estudios, por ejemplo, en medicina o en arquitectura o en ciencia, en química, y dentro de ciencia no es lo mismo matemáticas que biología o computación. De tal forma de que no es fácil. No es fácil, sin embargo, estamos abiertos a hacer esa discusión. Y yo creo que está bien que la matrícula se aumente, y nosotros no estamos en contra de la creación de nuevas universidades y que tengan más acceso al estudio un mayor número de estudiantes. Lo que sí tenemos que defender es la calidad de ese egresado y que efectivamente tenga condiciones que le permitan desarrollar a plenitud su actividad. Vicerrector, otra pregunta. ¿Ustedes tienen la posibilidad como autoridades, en este caso de la Universidad Central de Venezuela, de dirigirse hasta el Ministerio si se quiere apelar, si se puede utilizar el término, esta asignación de recursos, decir que no es suficiente, que ustedes pues lo señalaron, cuánto era que necesitaban, por ejemplo, esos procedimientos, ¿cómo los podrían hacer? Sí, fíjense, la realidad, o sea, lo que es la parte real, como la verdad de la verdad, es una vez que esto esté cargado, va a ser consolidado por la ONAPRE
se presenta en la Asamblea, tengo entendido que se va a presentar para la semana siguiente, martes, o sea, no el martes este que viene, sino el otro, se va a presentar en la Asamblea va a hacer la discusión, se aprueba, y la vía que queda abierta, y de entrada ya está abierta con el memorándum del ministro, es la solicitud de créditos adicionales, que de entrada ya los primeros son para cubrir la necesidad de personal, pero además ya año a año nos han pedido lo que son las insuficiencias de presupuesto, lo que tú señalas, para que se presentan normalmente en marzo, que es lo que nosotros deberíamos tratar de convencer, que efectivamente demos una discusión de presupuesto realmente abierta y sincera. O sea, que no es una cosa de yo pido 10, me dan 2, entonces ve a ver cómo funciona con 2. No, ¿cuáles son las necesidades reales? Comprobar que esas necesidades efectivamente son y que se nos den los recursos que se requieren. Porque lo que ha ocurrido año a año es que se nos solicitan las insuficiencias. En este momento, que ya estamos en octubre, no tenemos respuesta de muchas de ellas, sino se nos va dando respuesta en la medida en que hay que solucionar emergencias inmediatas, pero lo que es la insuficiencia como tal, en los casos cuando se aprueba, viene llegando en diciembre. Entonces ya el daño está hecho. Esperemos que la planificación sea parte de la dinámica que se dé dentro del Consejo Nacional de Universidades y de esta cercanía que debe existir entre el Ejecutivo Nacional y las universidades autónomas del país. Agradecemos la participación de Bernardo Méndez, vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, por acompañarnos en este espacio Aló Venezuela, y los invitamos a todos ustedes a mantenerse allí porque Roberto Enríquez, presidente de COPEI, va a estar acompañándonos acá para hablar sobre el tema de la Mesa de la Unidad Democrática, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, planes a seguir por parte de la Alternativa Democrática de Venezuela y, por supuesto, todos los temas políticos de interés nacional. Vamos a una breve pausa y regresamos a su espacio Aló Venezuela.